Bienvenido al Club de Lectura Arcana. Hoy abrimos Clonazepam, de Lectura Arcana. Una lectura para entrar con calma en los símbolos, las preguntas y las ideas ocultas que atraviesan esta obra. Este documento es una traducción cuya fuente original es sakanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS combinar las benzodiazepinas con otros depresores como los opiáceos, los barbitúricos, gabapentinoides, tienodiazepinas, alcohol u otras sustancias GABAérgicas puede causar la muerte. Se desanima encarecidamente el combinar estas sustancias, particularmente en dosis que van desde la común hasta la pesada. 1. Nomenclatura química. Nombres comunes: clonazepam, clonopin, kepen, ribotril. Pepas. Nombre sustitutivo: clonazepam. Nombre sistemático: 5, 2, clorofenil, 7, nitro, 2,3, dihidro, 1, 4, benzodiazepin, 2, 1. Membresía de clase psicoactiva. Depresor. Clase química: benzodiazepinas. Rutas de administración. Advertencia: siempre comience con dosis bajas debido a la diferencia entre el peso corporal, tolerancia, metabolismo personales y la sensibilidad personal. Vea la sección de uso responsable. Oral. Dosificación umbral común pesada: 0.1, 0.25 a 0.50, 1 a 2 mg. Baja fuerte. Biodisponibilidad 90%. Umbral 0.10 mg. Baja 0.25 a 0.50 mg. Común 0.50 a 1 mg. Fuerte 1 a 2 mg. Pesada más 2 mg. Duración total 8 a 12 horas. Inicio 20, 60 minutos. Efectos posteriores 8, 48 horas. Excepción de responsabilidad. La información sobre dosificación de PWI en este documento es reunida de los usuarios y de fuentes para propósitos educativos solamente. No es una recomendación y debe verificarse con otras fuentes para mayor exactitud. Interacciones. Este documento es una traducción cuya fuente original es sakanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS. El clonazepam, 2, nombre de marca clonopin o ribotril, es una sustancia psicoactiva de larga acción de la clase benzodiazepina la cual produce efectos ansiolíticos, anticonvulsivos, relajadores musculares, amnésicos, sedativos, depresores e hipnóticos. 3. Es utilizado comúnmente y la FDA, Administración de Alimentos y Drogas, la aprobó para el tratamiento médico del desorden de pánico, el desorden de ansiedad generalizada y para los desórdenes de ansiedad social. El clonazepam tiene una vida media de eliminación de 18-50 horas hasta de 19 a 60 horas, y es considerado generalmente como una benzodiazepina de larga duración. El clonazepam tiene un inicio de acción inmediato, con un pico en el nivel sanguíneo ocurriendo entre 1 y 4 horas tras la administración oral. Vale la pena notar que la descontinuación repentina de las benzodiazepinas puede ser potencialmente amenazador para la vida de los individuos que las utilizan regularmente por periodos extendidos de tiempo. 4. Se recomienda fuertemente hacer una disminución gradual de la dosis al reducir la cantidad que se toma cada día por un periodo prolongado de tiempo en lugar de dejarlo de forma abrupta. 5. Química. El clonazepam es una droga de la clase benzodiazepina. Las drogas de clase benzodiazepinas contienen un anillo de benceno fusionado a un anillo de diazepina, el cual es un anillo de 7 miembros con 2 constituyentes de nitrógeno localizados en el R1 y el R4.
El anillo de bencilo de clonazepam es sustituido en el R8 con un grupo nitro, no 2. Además, el anillo de diazepina está enlazado en el R5 a un anillo clorado de fenilo. El clonazepam también contiene un grupo de oxígeno enlazado doblemente al R2 de su anillo de diazepina para formar una acetona. Esta sustitución de oxígeno en el R2 es compartida con otras drogas de benzodiazepina con el sufijo azepam. Las benzodiazepinas producen una variedad de efectos al enlazarse a los receptores de benzodiazepinas y amplificar la eficiencia y efectos del neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico, al actuar sobre sus receptores. 6. Como estos receptores son el conjunto de receptores inhibidores más prolífico dentro del cerebro, su modulación resulta en los efectos sedantes, o calmantes, de las benzodiazepinas en el sistema nervioso. Las propiedades anticonvulsivas pueden ser, en parte o enteramente, debido a su enlace a los canales de sodio que son dependientes de voltaje más que a los receptores de benzodiazepinas. 7. Efectos subjetivos. Los efectos enlistados a continuación se basan en índice de efectos subjetivos y experiencias personales de los contribuidores de Psychonaut Wiki. Estos se deben tomar con mucha precaución y rara vez, si alguna vez, ocurren al tiempo, pero dosis pesadas pueden incrementar las oportunidades de inducir un rango completo de efectos. Asimismo, los efectos adversos se vuelven más probables en altas dosis y pueden incluir serias lesiones o la muerte. Efectos físicos. Sedación. En términos de alteraciones de los niveles de energía, estas sustancias tienen el potencial de ser extremadamente sedantes y esto a menudo resulta en un estado sobrecogedoramente letárgico. En niveles más altos, este causa que los usuarios sientan repentinamente como si estuvieran extremadamente privados del sueño, como si no hubieran dormido en días, forzándolos a sentarse y generalmente sienten como si estuvieran a punto de quedar inconscientes en lugar de involucrarse en actividades físicas. Esta sensación de privación del sueño incrementa proporcionalmente con la dosis y eventualmente se hace lo suficientemente poderoso para forzar a la persona a quedar completamente inconsciente. Mareos. Relajación muscular. Este efecto es relativamente fuerte cuando se compara con el del alzaprolam. Pérdida del control motriz. Supresión de los ataques epilépticos. 17. Depresión respiratoria. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS. Efectos visuales. Supresión de la agudeza visual. Como con muchos depresores, se sabe que el clonazepam causa visión borrosa o una agudeza visual suprimida. Efectos cognitivos. Los efectos cognitivos del clonazepam pueden desglosarse en varios componentes los cuales se intensifican proporcionalmente según la dosis. El espacio mental en general del clonazepam es descrito por muchos como uno de relajación intensa, supresión de la ansiedad e inhibición reducida. Este contiene un gran número de efectos cognitivos típicos de los depresores. Los más prominentes de estos efectos cognitivos generalmente incluyen amnesia, supresión de la ansiedad, desaceleración de los pensamientos, supresión del análisis, delirios de sobriedad. Este es la falsa creencia de que uno está perfectamente sobrio a pesar de la evidencia obvia de lo contrario, como una discapacidad cognitiva severa y una inhabilidad de comunicarse correctamente con los demás. Este ocurre más comúnmente en dosis pesadas. Desinhibición, redosificación compulsiva, supresión de las emociones. A pesar de que este compuesto primariamente suprime la ansiedad, también apaga otras emociones en una manera que es distinta pero menos intensa que la de los antipsicóticos. Potenciación de los sueños. Efectos paradójicos. Las reacciones paradójicas a las benzodiazepinas, como un incremento en los ataques epilépticos en personas que sufren estos ataques, agresión,
ansiedad incrementada, comportamiento violento, pérdida del control de los impulsos, irritabilidad y comportamientos suicidas ocurren a veces, a pesar de que estos efectos son raros en la población general, con una incidencia por debajo del 1%. 8, 9. Si quieres seguir explorando esta biblioteca viva, únete al Club de Lectura Arcana. Tenemos más de 1400 libros de ocultismo, hermetismo, magia, conciencia y pensamiento simbólico, convertidos poco a poco en audiolibros, análisis y fragmentos. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 01, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Estos efectos paradójicos ocurren con gran frecuencia en los abusadores recreacionales, en individuos con desórdenes mentales, en niños y pacientes con regímenes de dosis altas. 10, 11. Efectos posteriores. Rebote de ansiedad. El rebote de ansiedad es un efecto observado comúnmente con las sustancias que alivian la ansiedad, como lo son las benzodiazepinas. Típicamente corresponde a la duración total que se pasó bajo la influencia de la sustancia junto con la cantidad consumida en un periodo dado, un efecto el cual puede llevar fácilmente por sí mismo a ciclos de dependencia y adicción. Potenciación de los sueños. 12, o supresión de los sueños. Somnolencia residual. A pesar de que las benzodiazepinas pueden utilizarse como una ayuda efectiva para inducir el sueño, sus efectos pueden persistir hasta la mañana después luego de su uso, lo cual puede llevar a que los usuarios se sientan flojos o mareados por unas cuantas horas. Desaceleración de los pensamientos. Desorganización de los pensamientos. Irritabilidad. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor, citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso, y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS. Toxicidad y riesgo de daños. Gráfica de radar mostrando el daño físico, social y dependencia relativas de las benzodiazepinas en comparación con otras drogas. 13. El clonazepam tiene baja toxicidad relativa a la dosis. 14. Sin embargo, es potencialmente letal cuando se combina con depresores como el alcohol o los opioides. Se recomienda fuertemente utilizar prácticas de reducción de daño cuando se utilice esta droga. Tolerancia y potencial de daños. El clonazepam es extremadamente adictivo tanto física como psicológicamente. La tolerancia se desarrollará hacia los efectos hipnóticos y sedativos dentro de un par de días de uso continuo. Luego de dejar de utilizarlo, la tolerancia regresa a su línea base en 7-14 días. Sin embargo, en ciertos casos esto puede tomar significativamente más tiempo en una manera que es proporcional a la duración e intensidad del uso que uno tenía a largo plazo. Los síntomas de abstinencia o síntomas de rebote pueden ocurrir luego de cesar su uso abruptamente si este fue durante unas pocas semanas o un uso más largo y continuado, y puede requerir una reducción gradual de la dosis. Para más información sobre reducción de dosis para benzodiazepinas en una manera controlada, por favor vea esta guía, en inglés. La descontinuación de benzodiazepinas es notoriamente difícil. Es potencialmente amenazadora para la vida para los individuos que la utilizan regularmente y la descontinúan sin reducir las dosis por un periodo de semanas. Hay un riesgo incrementado de hipertensión, ataques epilépticos o la muerte. 15. Las drogas las cuales bajan el umbral de los ataques epilépticos como el tramadol deben evitarse durante la abstinencia. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor, citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento.
La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. IPS. El clonazepam presenta tolerancia cruzada con todas las benzodiazepinas, significando que luego de su consumo, todas las benzodiazepinas tendrán efectos reducidos. Sobredosis. Una sobredosis de benzodiazepinas puede ocurrir con dosis extremadamente altas o más. Comúnmente, cuando se combinan con otros depresores. Este riesgo está presente especialmente con depresores GABAérgicos, como los barbitúricos y el alcohol, ya que trabajan de forma similar pero se enlazan a diferentes sitios en el receptor GABA, resultando en una potenciación cruzada significativa. Las benzodiazepinas incrementan la frecuencia en la cual los poros del ion de cloro se abren en los receptores GABA, mientras que los barbitúricos incrementan la duración en la que estos están abiertos, significando que cuando ambas se consumen, el poro de iones se abrirá más frecuentemente y permanecerá abierto por más tiempo. 16. La sobredosis con benzodiazepinas es una emergencia médica que puede llevar a entrar en estado de coma, daño cerebral permanente o la muerte si no se trata con prontitud y apropiadamente. Los síntomas pueden incluir habla arrastrada, confusión, delirios, depresión respiratoria severa, coma o la muerte. Las sobredosis de benzodiazepinas pueden ser tratadas en un ambiente de hospital, con resultados generalmente favorables. El cuidado es el apoyo primario por naturaleza, a pesar de que las sobredosis son algunas veces tratadas con flumazenil, un antagonista GABA 17. Sin embargo, el cuidado es la forma primaria de apoyo por naturaleza. Interacciones peligrosas. A pesar de que muchas sustancias psicoactivas son razonablemente seguras para usar por sí solas, pueden volverse rápidamente peligrosas e incluso amenazar la vida cuando se combinan con otras sustancias. La siguiente lista muestra algunas combinaciones peligrosas conocidas, pero no se puede garantizar que éstas sean todas. Se debe hacer una investigación independiente siempre para asegurarse de que una combinación de dos o más sustancias es segura para consumirla. Algunas interacciones enlistadas aquí son tomadas de Tripsit. Depresores, 1,4-butanediol, 2-M2B, alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, GHB/GBL, metacualona, opioides. Esta combinación potencia la relajación muscular, amnesia, sedación y depresión respiratoria causadas la una con la otra. En dosis altas, puede llevar a la pérdida de la conciencia de forma repentina e inesperada junto con una cantidad peligrosa de depresión respiratoria. También existe un riesgo incrementado de sofocarse con el vómito mientras se está inconsciente. Si se presentan náuseas o vómito antes de perder la conciencia, los usuarios deben intentar quedarse dormidos en posición de recuperación o hacer que un amigo lo coloque en esta. Estimulantes. Puede ser peligroso combinar depresores con estimulantes debido al riesgo de intoxicación excesiva accidental. Los estimulantes enmascaran los efectos sedativos de los depresores, los cuales son el factor que la mayoría de personas utilizan para medir su nivel de intoxicación. Una vez los efectos del estimulante acaban, los efectos de los depresores incrementarán significativamente, llevando a una desinhibición intensificada, pérdida del control motriz y estados de desmayo peligrosos. Esta combinación también puede resultar potencialmente en estados de deshidratación severos si uno no vigila la ingesta de líquidos con atención. Si se elige combinar estas sustancias, uno debe limitarse estrictamente a un programa preestablecido de dosificarse solamente una cierta cantidad por hora hasta que se alcance el umbral. Disociativos. Esta combinación puede potenciar la amnesia, sedación, pérdida de control motriz y delirios que pueden causar cada una de estas sustancias. También puede resultar en una pérdida repentina de la conciencia acompañada de un grado peligroso de depresión respiratoria. Si ocurren náuseas o vómito antes de perder la conciencia,
el usuario debe intentar quedarse dormido en posición de recuperación o hacer que un amigo lo acomode en esta. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 02, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Referencias 1. Risks of Combining the Presents, Tripsit, https://tripsit.me combining-the presents 2. US Patent 312, 35293. Ethyl beta-carboline carboxylate lowers seizure threshold and antagonizes flurazepam-induced sedation in rats. PubMed.gov/NCBI. https://www.nlm.nih.gov/PubMed 6259533. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor, citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso, y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS 4. A Fatal Case of Benzodiazepine Withdrawal. PubMed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed 1946581125. Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain, Appendix B6. Benzodiazepine tapering http://nationalpaincentr.mcmaster.ca/op-b06.html6. Benzodiazepine interactions with GABA receptors, pubmed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed 61477967. Benzodiazepines, but not beta-carbolines, limit high-frequency repetitive firing of action potentials of spinal cord neurons in cell culture. PubMed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed 245020338. http://www.nlm.nih.gov/PubMed 189222333. Hallaste, Gallarda de Paradoxical Aggressive Reactions to Benzodiazepine Use, a Review 9. Patency Benzodiazepines and Disinhibition. A Review Psychiatrable or Call Psychiatry http://pb.rcpsy/reprint/26/12/46. 0.pdf Chan. Bond AJ Drug-Induced Behavioral Disinhibition, Incidence, Mechanisms and Therapeutic Implications CNS Drugs 11. Drummer OH Benzodiazepines, Effects on Human Performance and Behavior Forensics Rev 12. Goyal, Sarita. Drugs and Dreams. Indian Journal of Clinical Practice, NDN-PAC. Web. http://medin.nic.in/ia/t13 y 3p624.pdf13. Development of a Rational Scale to Assess the Harm of Drugs of Potential Misuse, Science Direct. http://www.sciencedirect.com/science/article/p/s0140673607604644. 64414. Benzodiazepine Metabolism, An Analytical Perspective, PubMed.gov/NCBI.
http://www.nlm.nih.gov/pubmed/18855614115. A fatal case of benzodiazepine withdrawal. PubMed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed/19465811216. Barbiturates and benzodiazepine effects. https://www.nlm.nih.gov/PubMed/247143617. Flumazenil. A benzodiazepine antagonist. https://www.nlm.nih.gov/PubMed/830656518. https://www.gsetze-internet.de/btmg-198-1-anlaje-3.html19. https://www.fellescatalogen.no/medicine-ribotril-roche-563568. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 03, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Hemos llegado al cierre de Clonazepam. Gracias por escuchar esta lectura del Club de Lectura Arcana. Suscríbete para recibir nuevos audiolibros esotéricos, reflexiones y fragmentos para seguir abriendo la biblioteca.